Muy bien, vamos a comenzar donde lo dejamos la última vez, Efesios capítulo 1, versículo 11. También en él, está hablando de Cristo en el contexto, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y aquí vemos conceptos que ya habíamos platicado o que vamos a platicar tanto en las sesiones pasadas como en esta sesión. Así que, en primer lugar, tenemos esta repetición en Él, por supuesto, esto es en Cristo. Hemos obtenido herencia, herencia porque somos adoptados, habiendo sido predestinados, hemos visto esto, predestinados para adopción, hemos visto la soberanía según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y en ese consejo de su voluntad también nos dio a conocer cuál era el misterio, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Ya también hemos visto esto, para alabanza de su gloria, que todo esto que nos está diciendo Pablo, todo el proceso de salvación, todas las bendiciones que tenemos en Cristo son para alabanza de Dios. Por supuesto, bendición nuestra, pero para alabanza primordialmente de nuestro Dios Trino. Y esto de que fuimos los primeros en esperar en Cristo, esperen un momento, lo vamos a revisar más adelante. Mientras tanto, solamente quisiera hacerle notar que en el capítulo 1, ahí mismo, pero en el versículo 3, a partir de ahí que comienza este párrafo, porque recuerde que lo que estamos viendo del 3 al 14 es un solo párrafo, una sola oración más bien. Um, Todo eso está siendo repetido de alguna forma en estos dos últimos versículos que acabamos de ver. Por ejemplo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, y vea cómo de nuevo tenemos la predestinación para adopción, lo que nos permite la herencia como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Se acuerda que en el versículo 11 teníamos eso? Que todo esto fue conforme a su buena voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. De nuevo, todo esto es para alabanza de Dios, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo. Versículo 13, que es donde nos vamos a enfocar la mayor parte de este tiempo. En Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Así que tenemos de nuevo en Él para alabanza de su gloria. Pero aquí se nos introducen conceptos que no habíamos platicado anteriormente. Dice que en él también ustedes, vamos a ver después qué significa este ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad. Um, Así que, ¿a qué se refiere el mensaje de la verdad? Bueno, al evangelio de su salvación. Pero, ¿por qué es llamado el mensaje de la verdad? No solo en Efesios aquí, sino también en Colosenses. Es llamado el mensaje de la verdad porque habla la verdad, es decir, Dios se comunica o se revela, y Dios es veraz, por supuesto, así que su mensaje no puede ser otro más que el mensaje de la verdad. Pero también habla acerca de aquel que es la verdad. En Juan 14, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que esa es la importancia um, de esto, o de que el Evangelio se llame el mensaje de la verdad. Pero yo me quiero centrar en esto, después de escuchar, porque aquí hay una parte importante. El mensaje es un mensaje no solamente que se vive o que se experimenta, sino que se tiene que escuchar. Y esto es algo muy importante. Yo recuerdo que estábamos platicando hace un tiempo el hermano Isaac y yo acerca de unos hermanos que consideraban que ellos no debían de compartir oralmente el evangelio porque lo que más hablaba era su testimonio. Um, pero no. O sea, de hecho, el evangelio, buenas noticias, no hay forma de que tú te enteres de unas buenas noticias si no escuchas primero las buenas noticias. Así que esto es parte importante.
porque no podemos tener todo lo que está aquí si primero no escuchamos el mensaje de la verdad. Romanos 10 habla de esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Sí, por supuesto. Necesitamos un componente de fe. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, la parte 2 de esto, tenemos que escuchar. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y la conclusión de Pablo es, así que la fe, que es, vamos a decir, nuestro punto final, este es el propósito, que las personas vengan a la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo, o también podrías decir la palabra que trata de Cristo, o la palabra que proviene de Cristo, o las buenas noticias acerca de Cristo, que son las cosas que estamos predicando. Así que en Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, y fíjate cómo ahora pasa del mensaje de la verdad al evangelio de su salvación. Esta palabra evangelio hemos platicado que significa buenas noticias o buenas nuevas. Pero ¿por qué es una buena noticia? ¿En qué consisten esas buenas noticias? ¿Y por qué trae salvación? ¿Y salvación a quién? ¿Y salvación de qué? Bueno, el pasaje que yo considero más emblemático para explicar en qué consisten las buenas noticias es este, Isaías capítulo 52, versículo 7. Dice así, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Entonces, tenemos aquí el componente buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a Sión, tu Dios reina. Todos estos componentes son las buenas noticias que están acá. Entonces, las buenas noticias es un mensaje de paz, porque nosotros que estábamos enemistados con Dios, ahora hay una reconciliación. Los que éramos antes enemigos, cuando Dios expulsa al hombre del huerto del Edén, eso es una representación de lo que hace el pecado, nos expulsa de la presencia de Dios y nos vuelve sus enemigos, porque Dios es santo y nosotros no, y Dios no puede habitar con algo que esté en contra de su santidad. Entonces, estas buenas noticias traen paz porque los que eran enemigos ahora están cerca y son no solamente amigos, sino hijos y padre, por supuesto. Del que trae las buenas nuevas de gozo, y esto por supuesto es un componente de los afectos. Gozo. O sea, estas buenas noticias deben provocar en nosotros algo, y ese algo por supuesto es gozo. Del que anuncia la salvación. ¿Salvación de qué cosa? Bueno, salvación de nuestros pecados. O mejor dicho, no solamente salvación o liberación de nuestros pecados, sino también liberación de la culpa de nuestros pecados, una culpa que andamos cargando en nuestra conciencia y ante el tribunal de Dios, ante el juicio de Dios, porque somos pecadores. También nos libra o nos salva del poder del pecado, un poder que nos tiene esclavizados y que no podemos agradar a Dios, pero también una salvación o una liberación futura de que seremos librados de la presencia del pecado. Es decir, ya no habrá una creación, como vimos la sesión pasada, ya no habrá una creación sometida a una maldición por causa del pecado que reina. Así que salvación de todas esas cosas. Y dice a Sión, tu Dios reina. Lo voy a poner con otro color. Tu Dios reina. Entonces, el mensaje de las buenas nuevas también es un mensaje acerca de un reino. Y un reino cuya presencia es inmensa, es omnipresente, que está constituida por aquellos que son como niños. ¿Recuerdas el mensaje de Jesús? Que todo aquel que quiera entrar en el reino debe volverse semejante a un niño. Y también que ese reino tiene un rey, en este caso Dios, quien reina a través del Mesías, como vimos el estudio pasado. Y al mismo tiempo un reino que se va a consumar y se va a manifestar físicamente en el futuro y terrenalmente. Así que ese es el mensaje de las buenas noticias. Pero más específicamente en el Nuevo Testamento tenemos
cómo se llevan a cabo esas buenas noticias. Fíjate cómo comienza Pablo su carta a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, o que proviene de Dios, o que trata acerca de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Y eso es cierto, lo acabamos de ver. Ese es el mensaje acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos al menos tres componentes aquí: la promesa de las Sagradas Escrituras, el hijo que nace de la descendencia de David según la carne, es decir, descendiente real, es el descendiente que ha de heredar el trono de David según la carne, es decir, que se encarna y que es declarado hijo de Dios con un acto de poder, pero en realidad un acto de no está en el griego, así que deberíamos decir hijo de Dios con poder, de tal manera que es como una especie de coronación o de anunciación. Cuando Dios resucita a su Hijo de entre los muertos, lo que está diciendo es, sí, Él es el Hijo de Dios, quien Él siempre dijo ser. Él es realmente Hijo de Dios, ahora con poder, porque está glorificado por medio de la resurrección entre los muertos. Así que tenemos la promesa, la encarnación según la descendencia de David, el linaje real, y tenemos también la resurrección de entre los muertos, lo que implica también el sacrificio de Cristo. Así que tenemos promesa, encarnación, resurrección. Y también otro pasaje, quizás el más emblemático en la mayoría de los comentaristas, es 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Yo quiero centrarme en estos primeros tres versículos, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Si tú miras el contexto, está hablando del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Te acuerdas del componente que decía Romanos, prometido? Conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Y te acuerdas de Romanos? Que había una declaración del Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Entonces tenemos, Cristo cumple las profecías del Antiguo Testamento, se encarna como descendiente del linaje de David, con lo cual le da derecho a reinar, muere por nuestros pecados, es decir, paga el castigo que nosotros merecíamos y nos libra, que es lo que decía Isaías, salvación, y resucita al tercer día, y así es declarado Hijo de Dios con poder, o Hijo de Dios en poder, como una especie de coronación. Así que ya podemos entender por qué Romanos 10:8 dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, el Evangelio, desde luego, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y este tiene un componente de reinado. ¿Te acuerdas? En Isaías tu Dios reina. ¿Te acuerdas de Romanos? Hijo de Dios en poder, descendiente de David. O sea, Él es Señor, Él es Rey de tu vida, por supuesto, pero también del universo entero. Y crees en tu corazón, aquí hay un componente de fe importantísimo, que Dios lo resucitó de entre los muertos. Ese es el resultado, serás salvo. Por eso es importante las dos cosas. A Jesús por Señor, pero también la resurrección, porque sin eso no hay evangelio. Y el resultado es, serás salvo. Y esto es precisamente lo que está hablando Pablo en el evangelio, ya sabemos ahora en qué consiste, a grandes rasgos, de su salvación, porque este es el resultado, y el resultado no se puede llevar a cabo sin que haya un medio. Es decir, para yo ir de Puebla a Jalapa, yo tengo que tomar un transporte. Bueno, para que yo pueda pasar de escuchar el mensaje a obtener salvación, yo necesito un medio, y ese medio es la fe. Por eso dice, y habiendo creído. Así que el componente de fe es importantísimo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no estamos dando voces al aire. Cuando las personas predican
ahora sí que al aire libre, hacen una evangelización al aire libre, no le están hablando al aire, están apuntando a los corazones de las personas. Cuando nosotros compartimos el evangelio con cualquiera que sea nuestro contexto, nosotros estamos apuntando a las personas, pero con la mira puesta en que ellos necesitan responder de alguna forma. Y la respuesta, por supuesto, solamente hay de dos sopas. Um, o crees o no crees. Y lo que nosotros esperamos es que las personas puedan creer y se salven. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos, Hechos 16:30, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y de nuevo, este es el destino al que nosotros queremos llegar. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Así que hay un componente de fe que se demanda para ser salvo. Así que habiendo creído, el medio, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Fueron sellados, dijiste? ¿Qué cosa es sellados? Ah, porque eso es un poco extraño, ¿no? Yo pensaba en los sellos de la primaria que nos ponían las maestras, buen trabajo, ¿no? O un cerdito cuando el trabajo estaba sucio. Ah, o no entregó a tiempo, cosas así. Pero esa no es la idea que nos quiere dar Pablo, por supuesto. Tampoco es um, la idea de un sello como una especie de logotipo que se pone de decoración. No, es más bien un asunto formal. Y vamos a ver en el contexto de la Biblia cómo es que se utiliza esta palabra, sello. Si tú vas a Daniel capítulo 6, versículo 17, cuando Daniel es arrojado en el foso de los leones, dice que trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. Es decir, de tal manera que si Daniel estaba en el foso de los leones, ellos ponían una piedra para que no saliera. Entonces dice que el rey la selló con su anillo, selló esta piedra, para que nada pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. Así que hay un sentido de seguridad con el sello. Lo mismo pasa con la tumba de Jesús. Al día siguiente, dice Mateo 27:62, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado, note aquí, asegurado hasta el tercer día, no sé que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan y asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Entonces la idea es que hay un sentido de seguridad para que no pasara lo que pasó, que alguien removiera la piedra. De tal manera que fuera imposible que alguien se robara el cuerpo. Sabemos que eso no pasó. Lo que pasó es que Cristo resucitó entre los muertos. Usted puede leer lo que sigue del pasaje. Pero el punto aquí es que hay un sentido de seguridad, pero también, por ejemplo, en Romanos 4:11, dice que Abraham recibió la señal de la circuncisión. Acuérdense que esto era demandado de todo varón judío, empezando desde Abraham, como sello, esta es la palabra que nosotros queremos revisar, sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. El punto aquí es autenticar que esta es la señal que Dios pidió. Marcar, mira, Abraham es el que está cumpliendo el pacto. Es la señal del pacto, la muestra de que Abraham estaba haciendo y cumpliendo lo que Dios dijo que iba a hacer. En el caso del sello, es un sello la circuncisión porque está autentificando y está diciendo esto es verdadero. Mi pacto es verdadero. En 1 Reyes 21, versículo 7, encontramos otro ejemplo. Hablando de Acab, que quería comprar una tierra, la viña de Nabot,
y Nabot no se la quiso vender. Entonces el rey Acab hizo su berrinche. Su mujer Jezabel, versículo 7, le dijo: ¿No reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su sello, y envió cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Ahora, pregunta: ¿por qué le hicieron caso a Jezabel si se supone que debían hacerle caso a Acab? Bueno, porque ella escribió cartas en nombre de Acab, pero aunque tuvieran su nombre, eso no hubiera sido la gran cosa. El asunto aquí es que esas cartas tenían el sello, de tal manera que había un sentido de autoridad. Cuando un documento tenía un sello, tenía, o las órdenes que contenía ese documento tenían el mismo peso que si la misma persona estuviera dando las órdenes. Y también, por ejemplo, hay un sentido de pertenencia en el sello. Cuando Jeremías compra a Hanamel, su tío, el campo que estaba en Anatot, perdón, después de haberle pesado la plata, dice que firmó la escritura y la selló, llamé a testigos y pesé la plata en la balanza. Así que hay un sentido de pertenencia. Cuando Jeremías sella el documento, está diciendo: esta tierra es mía. Y un último ejemplo, cuando en el final del libro de Esther todo se arregla, el versículo 8 del capítulo 8 dice: ustedes pues escriban acerca de los judíos como les parezca bien en nombre del rey, séllenlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. De nuevo hay un sentido de seguridad. La cosa que está escrita es segura que se va a cumplir. Hay un sentido de autoridad. Esto tiene el poder y el peso de la persona misma. Hay un sentido de autenticidad. Esto es verdadero. Y hay un sentido de pertenencia. Esto es mío. Así que todo eso es el contexto que Pablo está tomando, o la idea que se entendía en el mundo antiguo, cuando se leía: fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Así que hay un sello de tal manera que Dios dice: estás seguro, tu fe es auténtica, tú eres mi pueblo verdaderamente, tiene la autoridad como si yo mismo estuviera ahí, y además me perteneces. Todos los elementos, o los 4 elementos que hemos visto en el sello: seguridad, autoridad, autenticidad y pertenencia, están en el sello. Y dice que fuimos sellados en Cristo, o en Él, con, y este es el sello, el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿por qué es el Espíritu Santo de la promesa? ¿La promesa de qué? Bueno, si nosotros vamos a los profetas del Antiguo Testamento, leemos que el Espíritu Santo era prometido para el pueblo de Dios. Isaías 44:3: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Joel dice lo mismo: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. En Ezequiel: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y cuando vamos a el Nuevo Testamento, vemos que Jesús les dice a sus discípulos la noche antes de morir: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. La idea aquí es uno de la misma sustancia que el Hijo y el Padre, para que esté con ustedes para siempre. Así que hay una presencia permanente del Espíritu Santo sobre los creyentes. O dicho en palabras del Antiguo Testamento, Dios va a derramar su espíritu sobre sus hijos o sobre su pueblo.
Y cuando finalmente Cristo resucita de entre los muertos, les dice a sus discípulos, por tanto yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. De nuevo, el punto es derramar el Espíritu. Y cuando finalmente eso sucede, Pedro dice, así que exaltado a la diestra de Dios, de nuevo el componente de la resurrección, no hay espíritu derramado sin resurrección entre los muertos, y ascensión y entronación, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa de nuevo del Espíritu Santo. Esta es la promesa a la cual se refería. Ha derramado, es decir, tenemos el lenguaje del Antiguo Testamento, Dios está cumpliendo esa promesa, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios para que ellos puedan cumplir la misión de Jesucristo de extender su reino. Así que, habiendo creído, fueron sellados en él, es decir, asegurados, autenticados, con la autoridad y con la pertenencia de Dios en Cristo, con el Espíritu Santo que Dios había prometido, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Un momento, la verdad es que ya me perdí. Versículo 14 es un poco extraño. Pues vamos a leer, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Parece un trabalenguas. Así que por eso yo le traje aquí las versiones que a mí me parecen más acertadas en cuanto al sentido de este versículo. Voy a leer una por una y después vamos a sacar una conclusión del por qué yo voy a traducir como voy a traducir este pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 14. Reina Valera 1960. Bueno, antes voy a hacer una pausa. Y es que cuando usted se encuentre con un pasaje difícil, por eso es recomendable que usted tenga la mayor cantidad de versiones bíblicas posibles. Porque debido a que puede ser el caso que no conozcamos los idiomas originales, lo más parecido que tenemos a alguien que nos explique los idiomas originales es una versión de la Biblia. Así que qué mejor que tener varios maestros que nos expliquen el significado del pasaje. Ahora, ninguna versión de la Biblia es infalible, no hay una única versión de la Biblia, por eso tantas. ¿Y cuál va a ser la mejor para usted? La que usted entienda. Esa es la idea de las versiones de la Biblia. Así que no le traje el griego porque no tendría sentido si usted no habla griego o no lee en griego. Así que por eso estamos ocupando tantas traducciones. Ahora sí, vamos a compararlas todas y después voy a hacer una apología de la traducción que yo hice. Reina Valera 1960, que es las arras, está hablando del espíritu, las arras. Y cuando usted escucha arras, al menos yo pienso en una boda. Las arras, entonces tenemos anillos, ¿cierto? Bueno, las arras o arrabón, como es en el griego, hacía referencia a un pago a manera de garantía, como una especie de anticipo. Y de hecho, después esa palabra se utilizó para hablar de anillos, precisamente de compromiso. Así que usted piense que cuando la Reina Valera dice que es las arras de nuestra herencia, es como el anillo de compromiso de nuestra herencia, de que Dios va a cumplir su compromiso de darnos una herencia. Entonces, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, no hay a quién es la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Nueva Biblia de las Américas, que es la que yo ocupo, a no ser que diga lo contrario, en todos los estudios, Nueva Biblia de las Américas dice que nos es dado, de nuevo está hablando del Espíritu Santo, como garantía, mira, aquí ya cambia la palabra. Entonces tenemos arras, que es un poco extraño, quizás para algunos de nosotros, ya se traduce como garantía. Y es la misma idea. La garantía de nuestra herencia con miras. Y fíjate que donde Reina Valera traducía hasta, ahora tenemos con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Y aquí la Nueva Biblia de las Américas hace una anotación importante, y es que en el griego no está adquirida de Dios. Entonces, en Reina Valera no tenemos de Dios, pero en el griego ni siquiera tenemos adquirida. Pero se le da eso, o se le añade, porque es el sentido
claro de la palabra o del contexto. Así que con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, se entiende que estamos hablando de una posesión que ha sido comprada, por eso la redención, y es para Dios, porque ¿quién más la podría comprar en el contexto? Para alabanza de su gloria. Nueva versión internacional dice, hablando del Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia. Así que aquí pasamos de sustantivo, las arras, la garantía, a hablar de un verbo. Garantiza nuestra herencia hasta que, fíjate, con miras hasta que llegue la redención final. Aquí se agrega la palabra final. Porque en el contexto de eso va a hablar. La redención final. Porque ese es el peso que tiene hasta o con miras a, que hay algo que viene. Por eso dice la nueva versión internacional, redención final. Hay una redención que aguarda. Vamos a ver todo esto, no se preocupe con detenimiento. Solamente estoy haciendo un ejercicio de comparar versiones. Hasta la redención final del pueblo. Fíjese aquí, ya no es posesión, sino que traduce pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Así que la posesión es un pueblo, dice la nueva versión internacional. Vamos ahora con la Biblia de Jerusalén, que es prenda. La idea de nuevo es cultural, como las arras, es prenda de nuestra herencia para la redención del pueblo de su posesión. Es decir, en lugar de adquirido, es de su posesión para alabanza de su gloria. Y nueva traducción viviente, que es la más dinámica de las 4 anteriores y de las 5 que estoy presentando aquí, es el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Se entiende un poco mejor en la nueva traducción viviente. Ahora, yo voy a hacer una traducción propia de este versículo y ya demostré todas las versiones para que vea cómo distintas versiones le dan un énfasis diferente a las palabras según el contexto. La traducción que yo encontré más precisa de este versículo es esta. El Espíritu, que es de quien estamos hablando en el contexto, es la garantía, para que se entienda mejor, no las arras, no la prenda, la garantía, la misma palabra, de nuestra herencia, hasta que finalmente el pueblo adquirido por Dios sea redimido para alabanza de su gloria. Así que con esa versión propia nos vamos a quedar a lo largo de este estudio. Así que ya no se espante si usted no encuentra ninguna de en ninguna de sus traducciones que tiene a la mano esta traducción. Muy bien. ¿Por qué por qué la herencia que nos prometió? ¿Por qué tenemos una herencia? Romanos 8:16. Esto ya lo vimos un poco, solamente lo vamos a repasar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se acuerda que fuimos adoptados? Así que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice Pablo, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Así que somos coherederos con Cristo, porque somos hijos de Dios. Y 1 Pedro 1:4 dice que nosotros hemos de obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita o inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, los creyentes. Así que Dios prometió una herencia a sus hijos debido a que están unidos a Cristo y esta herencia está reservada en los cielos. Así que el Espíritu es la garantía y esta palabra garantía, ya vimos arras, ya vimos prenda, la garantía tiene que ver con, por ejemplo, cuando usted va a dar un enganche de un auto o de una casa. El punto es que usted da un dinero porque después va a regresar con más dinero. No es como que dé un enganche en pesos y vaya después a darlo en libra esterlina. No, el punto es del mismo tipo para un fin.
Entonces, el Espíritu Santo es, como dice Pablo en Romanos, las primicias, los primeros, como la primera experimentación que tiene el creyente del tiempo venidero. Así que el Espíritu es la garantía de nuestra herencia. Es decir, todo lo que usted viva en el Espíritu es un poquito de lo que ha de venir, de la herencia que ha de acontecer, hasta que finalmente el pueblo adquirido por Dios sea redimido. Ahora, el pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el pueblo adquirido por Dios? Bueno, si usted revisa en el Antiguo Testamento, tenemos que el pueblo adquirido para posesión de Dios es Israel, de Deuteronomio 4:20, pero a ustedes Yahweh los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fueran pueblo de su heredad como lo son ahora. 14:2, porque eres pueblo santo para Yahweh tu Dios, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahweh, el pueblo que él ha escogido como su herencia. ¿Su herencia de quién? Su herencia de Yahweh. Así que no solamente tenemos una herencia como creyentes, sino que el pueblo de Dios es la herencia de Dios. Pero, de nuevo, estamos hablando de Israel, pero nosotros no somos Israel. En nuestro caso somos mexicanos. A no ser que usted tenga otra nacionalidad que no nos ha compartido, ¿verdad? Pero somos mexicanos, somos descendientes de, no sé, los mexicas, los españoles que conquistaron, etcétera, etcétera. Pero no de Abraham. Así que, ¿por qué nosotros deberíamos aplicar este pasaje a nosotros? Y ahí es cuando cobra relevancia el versículo 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo. ¿Quiénes son estos que fueron los primeros en esperar en Cristo? Nosotros se contrasta con lo siguiente, seamos para alabanza de su gloria, en él también ustedes. ¿Recuerdas quién es el escritor de la carta a los Efesios? Pablo. ¿Y Pablo qué nacionalidad tenía? Aparte de la romana, por supuesto. Judío. Él es hebreo de hebreos, como dice en Filipenses. De la tribu de Benjamín. Así que él es un judío. Y los judíos fueron los primeros en esperar en el Mesías. Recuerde que Cristo no es un nombre, es un título. Cada vez que usted lea Cristo, lea el Mesías. Entonces, que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. En él también tiene que ver con el mismo peso. Ustedes, ¿quiénes son los receptores de la carta? Los efesios son gentiles, como lo vamos a ver en el resto de la carta. Entonces, también nosotros somos posesión adquirida de Dios. Impresionante. Eso es lo que va a compartir en el capítulo 2. No quiero extenderme mucho, solamente darle una embarrada de lo que vamos a ver en el capítulo 2. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles de la carne, que son llamados en circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, o de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Vea lo importante que es la cruz aquí. La cruz es el medio por el cual Dios nos une. La muerte de Cristo es la unión de gentiles y judíos, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 18, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu, que nos es dado, como ya hemos visto, como la garantía de nuestra herencia. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son familia de Dios, somos hijos de Dios. A saber que los gentiles, capítulo 3, versículo 6, son coherederos, es decir, van a heredar también la herencia que está preparada
por Dios y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente, no más, no menos, de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Así que por eso también escribe a los colosenses, quienes también son gentiles, que Dios nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Esta herencia se debe porque Él, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Así que somos herederos del reino porque ahora estamos en él. ¿Y cuál fue el precio de nuestra redención? Ya lo hemos visto, que Él nos compró con su propia sangre. Hechos 20:28, que ya vimos en Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre. De tal manera que Pedro puede decir que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, mismo lenguaje que Colosenses, de las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros somos el pueblo adquirido por Dios. También nosotros los gentiles. ¡Qué fabuloso! Y esto tiene el propósito de que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta que finalmente nosotros seamos redimidos. Oye, pero ¿no habíamos sido redimidos o comprados o liberados por su sangre? Ya lo vimos en el versículo 7. Sí, por supuesto, pero fíjate cómo el sello en Efesios, más adelante, tiene que ver con el día de la redención. Efesios 4:30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Así que hay un día de la redención. Sí, por supuesto. Romanos 8:22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, esto es lo que le decía yo, el adelanto de lo que está por venir en el Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Oye, ¿que no nosotros ya éramos hijos? Sí, por supuesto, pero aquí está hablando de la redención de nuestro cuerpo. ¿Se acuerda que yo le dije que íbamos a ser salvados de la presencia del pecado? No solo de la culpa, no solo del poder, sino de la presencia del pecado en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Así que finalmente un día vamos a ser liberados de una creación sujeta al pecado. Así que el Espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta que finalmente el pueblo adquirido por Dios sea redimido para alabanza de su gloria. Y es que Isaías profetizaba que el pueblo escogido, el pueblo que Dios había formado para sí, iba a proclamar su alabanza. Ese es el propósito de todas las cosas que hace Dios. Así que, ¿cuál es la conclusión de esto? En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. ¿Eso en qué me afecta a mí como creyente? ¿Cuál es la implicación? ¿Y qué con esto? Ya entendemos entonces que si el Espíritu Santo es la garantía, el sello, la seguridad de que heredaremos lo que Dios nos ha prometido y de que somos el pueblo suyo hasta el día final, hasta que toda la creación le alabe conjunta, es entonces que podemos hacer nuestras las palabras de Pablo, porque estoy convencido de que ni la vida, perdón, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo alto, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O en Filipenses 1:6, estoy convencido. Esa es la implicación para nosotros, estar convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día de la redención final. El Espíritu Santo nos es dado a nosotros los creyentes, de manera que estemos seguros en Cristo Jesús. Y Dios nos asegura con su Espíritu. Así que no hay nada ni nadie en este mundo que pueda separarnos de Él y del plan que Dios ha preparado para todos aquellos que están en Él. Somos pueblo suyo y un día heredaremos el reino junto con Cristo. Y eso, por si la palabra de Dios no nos fuera suficiente,
es dado por el Espíritu como garantía. Todo lo que usted viva en el Espíritu es solo un pequeño adelanto de lo que está por venir.